Muy buenas tardes, jóvenes. Como le estaba comentando, en la unidad número 2 va a estar disponible el lunes desde las 6 de la mañana hasta las 11:50 su parcial. Todavía no lo he preparado, pero va la unidad 1 y 2 que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, específicamente personas físicas. Le puse una práctica la semana pasada en la unidad 2. eh, Se la voy a enseñar ahora mismo. Miren, va ahí que dice práctica obligatoria, impuesto sobre la renta, persona física. Estaba disponible 40 y usted tiene la oportunidad, tenía la oportunidad porque ya cerró el 9 de abril, que fue ayer. Thursday, sí, jueves 9 de abril, cerró esa práctica, usted podía haberla llenado, veo que 17 de ustedes lo intentaron, yo empecé a corregir, pero nada más le he corregido como a 4 personas, pero voy a trabajar eso para que ustedes, ese es como un proyecto del examen que va a salir. Algunos de Maestra, ustedes, y no hay chance de que usted pueda volver a abrir esa práctica. ¿y qué pasó, Claudia? No pude tomarla. Tuve una complicación en el trabajo y no pude tomarla. Me pasé el día entero desconectada del teléfono ayer. Ok, vamos a Dominga. Sí, buenas tardes, maestra. ¿El examen será de 8 a 11 de la noche o a 11 de la mañana? No, mi amor, de 6 de la mañana a 11 de la noche, once y Ok, ok, cincuenta. gracias, maestra. Usted va a tener Me da ahí la tiempo salir, oportunidad sí, me da tiempo de- salir del trabajo. claro, esa es la intención. Debí ponerla domingo. Lo que pasa que ya te saben, que dañarle un domingo a alguien es un poquito complicado. No, 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 maestra, déjelo lunes porque yo Lunes, trabajo. porque que después domingo usted tiene sus planes, es un No, poco, yo trabajo el fin de semana. Entonces, imagínate, hola, profe. No, todavía maestra, es más es complicado. una vez que yo pido. Eh, Esta práctica, veo que son 41 que yo tengo en el grupo agregados. No sé si se habrán retirado algunos. Y veo en la clase que nada más somos como 11, 13, me- eh, 13 personas. O sea que veo que quizás muchos no se tuvieron que retirar de la asignatura, ¿verdad? Voy a suponer esto. Entonces, voy a abrir esta práctica hoy y mañana, de nuevo, para quien no la ha hecho de ustedes, aproveche y la haga, porque va a perder 11 puntos si no lo hace. ¿Ok? Porque esa práctica, como yo le decía ahí, es obligatoria. ¿Entienden? Y duró desde el día 4 hasta el día 9, o sea, duró 5 días disponible para ustedes. Pero vamos a darle la oportunidad que las que no lo hicieron lo hagan de nuevo. Hoy estamos a 10, maestra. Hoy estamos a 10, sí. Hoy estamos a 10, entonces que cierre mañana. Ok, ahí está. Vale 11 puntos, 11,50, 2 intentos y la calificación más alta. Ok. Usted no va a ver la nota de una vez porque hay 2 preguntas de que usted tenía que hacer los cálculos de una Mañana qué persona. hora, maestra. No, tú no lo habías cogido, Eduardo. Maestra, No, pero no. Pues una aprovecha, pregunta de la del examen. dígame, querida. Una pregunta de la de ese examen decía Eso es una como que, práctica. ajá, no usar signo de peso ni nada, pero yo la puse normal, decía usando coma y punto. No, yo lo Y chequeo. Esas son preguntas que el sistema, si tú no lo pones tal cual, la respuesta, tú no pones tal cual está la respuesta, te lo pone malo, pero yo voy a corregir esa pregunta a mano, no te no, preocupes. ok, Yo la reviso. Entonces, está bien. bueno, ya veo que se han agregado más personas. Esa tarea que estaba ahí, que cerró el día 9, de nuevo está disponible hoy y mañana.
hagan lo que puedan, ¿verdad? Y como son 2 intentos, usted por lo menos, esto que dice práctica evaluativa, no, que me preguntaron, esto no está, no tiene preguntas, esto fue algo que yo iba a hacerle a ustedes y no lo completé, que alguien puso una pregunta por el chat, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, ya yo se lo oculté, esto que dice práctica obligatoria, ¿oyeron? Tienen 2 intentos en 90 minutos. O sea, puede ir trabajando y si no le va muy bien, pues hace el segundo intento. ¿Oyeron? Para chequearlo. Estoy guardando el cambio. ¿Ok? Así que los que no llenaron esa tarea, que vale 11.5, porque es para mí un termómetro, a ver cómo van, porque ustedes saben que muchas de las tareas uno busca mucha ayuda y es mejor saber a qué nivel ustedes están. Y como ya dieron en la práctica el taller con la DGI de impuestos sobre la renta, persona física y también la de gasto educativo, o sea, yo considero que a usted le puede ir muy bien en esa práctica. Ven, esta tarea la voy a corregir en este fin de semana. Y ya nos vamos para la unidad 3 porque nos faltan 2 unidades y tengo que avanzar. Por eso no le pongo el examen que sea en el horario de la clase, porque necesito ese tiempo con ustedes. Miren, yo vi aquí que 5 personas, 6 personas, ah, llenaron tareas de la unidad número 3. Eso no está actualizado. Yo le mandé un mensajito. Yo no he abierto la unidad 3 para ustedes y hay personas que han participado en el foro y han llenado el control de lectura. No, 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 no. Yo le mandé a decir que eso no tiene valor, porque si ustedes ven, no está actualizada al 2026-1. Así que el que trabajó esto, pues yo lo siento mucho, pero esas no son las tareas de esta unidad. Esas no están actualizadas. Así que si reciben un mensaje que no tiene calificación, ya ustedes saben que porque esto no está actualizado y yo no puedo aceptar esas tareas, porque hay páginas que hacen las tareas. No estoy en eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar ya con un tema que no va para el parcial y es las personas jurídicas. Ustedes saben que los contribuyentes, en cuanto a los impuestos sobre la renta, están clasificados en dos: personas físicas, personas jurídicas. Ya vimos la unidad 1 y 2, vimos las personas físicas y ahora en la 3 vamos a ver las personas jurídicas. ¿Quiénes son las personas jurídicas? Aquellas, aquellas empresas que han cumplido con la ley de sociedades comerciales y se han constituido como establece la ley en una de las 7 opciones que hay para ser sociedad comercial. Las sociedades comerciales, las más comunes que conocemos son las SRL, que quiere decir Sociedad de Responsabilidad Limitada, las SA, Sociedades Anónimas, las EIRL, que son empresas individuales de responsabilidad limitada. También hay otra que se creó hace unos años, que son las SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas. Pero en síntesis, persona jurídica es aquella empresa que está registrada en la plataforma de la DGII luego de haberse constituido como tal, según la ley 479-08. Luego que esta empresa cumple con los requerimientos de constitución, la administración tributaria le asigna un RNC distinto a su cédula. Y la ley tiene unos cambios en cuanto a la tasa, la forma de presentación, en el tipo de declaración jurada que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Para tales fines, hay un material de lectura, ¿verdad? Primero vamos a ver la guía número 10.
Ahí está en su plataforma. ¿Qué es una guía? Es un documento preparado por la Administración Tributaria que resume de forma clara un punto o un tema sobre los impuestos. Esta guía número 10 es un resumen, aunque nosotros vamos a ver después otro punto con más detalle. Esto le va a dar una idea de lo que es el impuesto sobre la renta para las personas jurídicas. ¿Ok? De nuevo nos define la guía aquí que el impuesto sobre la renta es un impuesto que grava los beneficios, utilidades, ingresos que tiene un contribuyente, que puede ser persona física o persona jurídica. Esto está contenido en el título 2 del Código Tributario, ¿verdad? ¿Quiénes deben presentar el impuesto sobre la renta? Bueno, deben presentarlo todos los contribuyentes que tienen renta dentro de la República Dominicana, que pueden ser, en este caso, personas, ya conocimos a las personas físicas, ¿verdad? En la unidad 1 y 2. Ahora, vamos con las sociedades de capital. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? Sociedades comerciales, que su capital está dividido en acciones. Por eso dice ahí sociedades de capital. ¿Ok? Empresas públicas con renta de naturaleza comercial. O sea, hay pocas, pero en el pasado, antes de que en el periodo de gobierno de Leonel Fernández todas las empresas públicas se vendieran, que aquí había empresas como Molinos del Norte, había empresas como el Ingenio Montellano, el ingenio de Pérez, no sé cómo se llama, y habían empresas públicas que tenían renta, pero ya quedan muy pocas, pero habían. Esas empresas públicas que tenían renta de naturaleza comercial también debían pagar y presentar impuestos sobre la renta. Quedan pocas. Las sucesiones indivisas, que son aquellas sucesiones que se crean por ejemplo, una persona fallece, ¿verdad? Y tiene herederos, an- y hay que hacer la determinación de herederos, a ver lo que le toca a cada quien. En ese momento es una sucesión indivisa y paga impuesto. Luego que se hace la determinación de heredero, esa sucesión indivisa ya no existe. Pero mientras no se hace eso, hay que pagar impuestos. Todos esos bienes o esa renta que eran de la persona que falleció. Sociedades de persona y de hecho, sociedades irregulares, negocios de único dueño. Recuerden que una persona física que hace comercio, una persona física que hace comercio, que compra y vende, fabrica y vende, eso es comercio, ya no es persona física solo, sino que la ley la trata como una persona física con negocio de único dueño y debe de declarar en vez del IR1 en el IR2. Eso es, inclusive hay una pregunta en la práctica que le decía eso. ¿Cómo se llama una persona física que hace comercio? Entonces es persona física con negocio de único dueño. La zona franca. Bueno, te dirán, profe, pero usted me dijo que la zona franca están exenta. Sí, están exenta. Cuando lo que fabrican se va, es para exportar. Pero si la zona franca fabrica y vende dentro del territorio nacional, tiene que pagar el 3.5 de sus ventas dentro del territorio nacional. Pero si no vende dentro del territorio nacional, la ley 890 establece que está exenta tanto del pago del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre los activos, del adelanto del ITEVI y de cualquier tipo de impuesto. Esto es lo que establece la ley. La declaración jurada que hay que llenar
para las personas jurídicas y los negocios de único dueño se llama IR2. Personas físicas IR1, personas jurídicas IR2. El IR2 es una declaración jurada, quiere decir que aunque tú la llenes en línea, los datos que tú pones ahí pueden, si son falsos, te pueden llevar a los tribunales. Por eso es que es jurada, ¿ok? Tener mucho cuidado que la gente juega con el llenado de ese tipo de declaraciones, no sabiendo que están comprometiendo su patrimonio de divisa, de dinero y su libertad. Usted está mintiendo ante un juez virtual. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado cuando uno llena esas declaraciones de falsear datos. ¿Lo hace mucha gente? Yo creo que sí. Pero el que no tiene que hacerlo somos ninguno de nosotros, que sabemos las consecuencias de poner datos que no son ciertos ahí. ¿Ok? Entonces ya sabemos, IR2, persona jurídica. ¿Quiénes están exentos de pagar el impuesto sobre la renta? Bueno, la renta del Estado, todo lo que el Estado le genere ingresos, por ejemplo, cuando usted va a sacar un acta de nacimiento, cuando usted va a pagar una tasa para renovar su pasaporte, cuando usted va a pagar una tasa para renovar su licencia o sacar su licencia, todas esas rentas están exentas de impuestos sobre la renta. Ustedes saben que los ayuntamientos nos cobran la basura, nos cobran, eh, nos cobran la luz, ¿verdad? No el ayuntamiento, pero la de norte, de sur, todas esas rentas están exentas del impuesto sobre la renta, todo lo que sea del Estado. Las rentas de las cámaras de comercio y producción, ustedes saben que la Cámara de Comercio y Producción es una institución que emite el registro mercantil, ¿verdad? Entonces, quien quiere un registro mercantil tiene que pagar una tasa eh, y se supone que son ONG, organizaciones sin fines de lucro. Entonces, todos esos ingresos que se generen por esas transacciones dentro de la Cámara de Comercio y Producción están exentos de impuestos. Las rentas de instituciones religiosas que estén debidamente registradas en la administración como tal, como tales, porque hay mucha gente que abre una puerta, coge un megáfono o un micrófono y ya es una iglesia. No, esa no. Esas no. Las iglesias que están debidamente registradas e incorporadas en la administración tributaria como tales. Claudia? Maestra, al momento de una empresa jurídica, o sea, una persona jurídica, eh, proporcionar una factura, ya sea una institución pública, una factura gubernamental, Ujú. esa factura está exenta de impuestos. Por ejemplo, Eh, que una persona física le venda un bien o un servicio a una escuela o a un hospital. ese bien, no la que le vendió a la escuela tiene que hacer su declaración normal. Lo único que va a hacer la escuela le va a retener el 5% cuando le pague la factura y ella va a poder deducir ese 5 de lo que tiene que pagar. La que no va a pagar es la escuela, pero tú que le das un servicio a una institución gubernamental, tú vas a declarar normal y vas a tener que pagar tus impuestos. ¿Entiendes? El hecho Ok. de que tú le vendas tú le das un servicio, le vendas a una institución gubernamental, no quiere decir que esos ingresos están exentos. No. Exento está para la institución gubernamental, ahí lo dice, ¿verdad? Renta del Estado, pero no servicio que le demos al Estado. Las instituciones religiosas, que cuando se tengan por razón directa del culto, o sea, cuando nos pasan las canastas y eso, ¿verdad? Eso no paga renta. Entidades civiles de asistencia social, 911, hay instituciones que se dedican a ayudar a la comunidad, que están debidamente registradas, todo ese tipo de institución. También las asociaciones deportivas que estén registradas como tales, los dividendos pagados en acciones,
sea, ustedes saben que los dividendos, la distribución de los beneficios de una sociedad comercial. Y en ocasiones a los accionistas yo no le doy efectivo, sino que le doy más acciones. Entonces, ese aumento de acciones para usted, que es accionista, está exenta del impuesto. Los dividendos pagados en efectivo, sí, solo sí, la empresa que te lo pagó ya te ha retenido previamente el 10%. O sea, vamos a suponer que Leida, Elizabeth y Naomi tienen acciones de Brugal y compañía y le tocó de dividendo, a cada una le tocó 100,000 pesos, dividendo del 2025, ¿verdad? Entonces, esos 100,000 pesos, Brugal y compañía tiene que retenerle el 10% y ese va a ser el único pago que va a hacer esa cantidad de dinero, un 10%. Ahora, si Brugal le paga esos dividendos y no se los retienen, esta parte ellas van a tener que pagar el 27%. Así que en la empresa no se van a equivocar con eso. Le van a retener su 10%. Está ahí. Y ahí le dice el artículo 308 que habla de esa retención. ¿Qué tasa? 27. Único. Aquí no hay tasa progresiva como hay en las personas físicas, que hay un 15, 25 y 20. 15, 20 y 25. Aquí es un 27 único. Y no hay exención. Aquí no hay exención. Te ganaste un peso, dame 27 centavos. Te ganaste 1 millón de pesos, dame 270,000 pesos. El 27% de mi utilidad neta. ¿Qué es la utilidad neta? Los ingresos menos los costos menos los gastos. O sea que las personas jurídicas obligatoriamente tienen que llevar contabilidad organizada. No tienen opción. Tienen que llevar contabilidad organizada. Si no la llevan, tienen que contratar los servicios de un contador para que le hagan un resumen del año, de qué se ganó, de qué gastó. Obligatorio, no hay plan B para en las sociedades comerciales. Ok, este tema que lo vamos a ver con más detenimiento luego que terminemos de ver este resumen, las deducciones. Como no hay exención, nosotros como contadores tenemos que manejar correctamente cuáles son los gastos que la ley admite para deducir del impuesto sobre la renta, al igual que los gastos que presentó la persona física, yo tengo que ver si es admitido. Entonces, hay un artículo en el código que trata este tema, el artículo 287, que es un artículo que de ahora en adelante vamos a mencionar mucho. El artículo 287 me lista los gastos admitidos, ¿verdad? Hay que también tomar en cuenta que nosotros como institución comercial o de servicio, debemos de saber que todos los gastos deben estar sustentados en facturas válidas, ¿verdad? Como nos dijo ahorita su compañera Claudia. Claudia habló de una factura válida, que es un comprobante gubernamental. Es una factura válida porque está descrita en la norma que trata de los comprobantes fiscales. Usted tiene que tratar de que, usted tiene que tratar, no, usted tiene que exigir en la empresa que usted lleva la contabilidad, tanto por igual como un empleado fijo, que todas las transacciones estén sustentadas en comprobantes fiscales. Si no, no se la van a aceptar como deducción. ¿Ok? Entonces, tú puedes venir vendiéndome a mí 50 libras de langosta. Yo te pregunto si tú tienes factura con valor fiscal, me dice que no, pero te la voy a vender más barata. No me hace que me la regale, ni siquiera que me la regale, ni que me la venda a peso, porque no voy a poder poner ese peso como gasto. ¿Por qué? Porque la factura no es válida. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Algo muy importante, que para determinar la renta neta imponible, que es ingreso menos costo menos gasto, tienen que ser necesariamente para el negocio. Ahí lo dice la ley.
necesariamente para obtener ese ingreso, para mantener y conservar el negocio. Eso quiere decir claramente que los gastos que no son para el negocio no van a ser admitidos. Ah, que yo lo entro, éntrelo, éntrelo. No se preocupe, que puede que le venga una fiscalización. ¿Está bien? Porque hay mucho todo ahora saben de todo y no saben de nada, y entonces entra ese gasto ahí, no te apures, yo te voy a ayudar. Esa es la frase, ¿verdad? Y ahí entonces habrá problemas en el futuro. Los gastos que no establece el código en el artículo 287 están dentro de esto los intereses. Los intereses que me cobra una institución financiera debidamente incorporada a la ley de financiera y monetaria. Los intereses que me cobran los bancos, las cooperativas, que me cobran las asociaciones de ahorro y préstamos, que son instituciones debidamente registradas como instituciones del sector financiero. Si yo le cojo prestado a una persona y le estoy pagando intereses y esa persona es un prestamista o una persona que hace SANE, ese interés no es admitido. ¿Ok? Tiene que ser una institución que esté en el sistema. Los impuestos y las tasas, por ejemplo, yo tengo una flotilla de 20 vehículos y tengo que pagar el marbete todos los años, eso es una tasa que es admitida y deducible de impuestos sobre la renta. Por ejemplo, ustedes vieron la seguridad social, que el empleado pone una parte y la otra parte la pone la empresa. Entonces, eso es un impuesto deducible de impuestos sobre la renta, lo que la empresa aporta para el sistema de seguridad social, el impuesto que pagamos de Infotep, el impuesto que pagamos de riesgo laboral. Todo, hay una serie de impuestos que son admitidos y tasas, ¿verdad? Las primas de seguro, cuando yo aseguro el inventario, cuando yo aseguro mi efectivo, cuando yo aseguro mis activos fijos y pago una prima de seguro, la empresa que yo le estoy, que me está dando esa cobertura de seguro, tengo que exigirle una factura tipo B01 o E31 si es electrónica. Los daños extraordinarios. ¿Quién me dice un ejemplo de un daño extraordinario de ustedes? Por ejemplo, ¿qué ustedes entienden por daño extraordinario? Un ejemplo, maestra, Ajá, disculpe. sí, mi amor. Por ejemplo, en temporada ciclónica, que se nos dañe, que se nos inunde la casa, puede ser. Eh, el negocio. O negocio, sí, el negocio, perdón. Claro, claro que sí. Ese es un daño. Ahora en la capital, muchas empresas van a reportar daños extraordinarios por las inundaciones. Ahora, tú tienes que hacer un procedimiento para todo, que es una carta motivada a la administración tributaria reportándole la inundación. Pero esa carta motivada tiene que ir con fotos, reportes, ¿verdad? Si es un fuego, reporte de los bomberos, si es un robo, reporte de la policía, si es un ciclón, recorte de los periódicos, fotos. Entonces, cuando usted tiene ese daño extraordinario, usted va con esa carta a solicitar que le manden un inspector. Ok, si no se lo mandan en 48 horas, es válido. ¿Oyeron? No tiene que ir necesariamente, ¿me entiende? Pero usted tiene que hacer una carta motivada y hacer una evaluación de las pérdidas y decirle a la administración tributaria lo que pasó. Ellos le van a responder o le van a mandar un inspector. Ya saben, daño extraordinario. Los, la depreciación, un tema muy importante. La depreciación es admitida como gasto, pero, ahí viene el pero, como dice la ley, no como dice las NIF. La ley establece tres categorías de activos con unas tasas que van de un 5 a un 25. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, yo puedo llevar la depreciación en línea recta o en unidades producidas, pero cuando voy a hacer mi declaración jurada,
tengo que hacer un ajuste fiscal para llevarlo a lo que dice la ley. ¿Ok? El agotamiento. Bueno, ¿quiénes se deprecian? Los bienes tangibles, los activos que son tangibles, que se pueden tocar, se deprecian. Ahora, ¿quiénes se agotan? Los recursos naturales, como una mina, como una mina de oro, del animal, de ámbar, que sea mi negocio, como un bosque que yo tengo para talarlo, para vender madera, como yo tengo un sembradío de aguacate, eso no se deprecia, se agota. Los recursos naturales se agotan y es aceptado como gasto. También amortización de bienes intangibles. Ustedes saben que yo puedo adquirir una franquicia de, de Kentucky Fried Chicken y pagué 20 millones de pesos por eso. Eso es un bien, pero intangible. Entonces, esos 20 millones se amortizan en el tiempo que me da la empresa para yo usar ese nombre, esa marca. Entonces, ya tenemos los bienes tangibles se deprecian, los recursos naturales se agotan y los bienes intangibles se amortizan. Entonces, son admitidos como gasto. En, en el artículo 287 lo establece. Cuentas incobrables. Ustedes saben que cuando vendemos a crédito hay un riesgo de que no me paguen. Entonces, la ley en el artículo 287 me admite el gasto para cuentas incobrables, que también son llamadas cuentas malas o cuentas dudosas. Ahora, ella me dice lo que me admite un porcentaje fijo que es un 4% del valor del balance de las cuentas por cobrar del año. ¿Ok? 4%. No puedo exceder de ese 4%. También ha admitido como gasto que usted done hasta el 5% de su renta neta imponible. Yo me gané 1 millón de pesos después de deducir mis costos y mis gastos, pagar la bonificación. Me gané 1 millón de pesos. Se me admite hasta donar 50.000 pesos, el 5%. Es un gasto admitido. Las donaciones, ustedes lo ven mucho, Brugal cree en su gente y toda esa serie de instituciones benéficas que reciben esos premios. La institución que lo da lo puede deducir hasta el 5%, ¿verdad? También hay otra ley que admite un 5% más de deducción, que es la ley de educación, que también las empresas pueden donar, además de la ley 1192, pueden donar otro 5% a universidades. La ley establece a instituciones de educación de tercer nivel. Las universidades son de tercer nivel. Entonces, también yo puedo aconsejar a mi empresa que si tiene ganancia, que done el 5% a la UAS, por ejemplo, ¿verdad? A la UAS que tienen que donarle. Entonces, eso es deducible de impuesto. Entonces, esa deducción eh, no puede exceder de ese monto, el 5% para instituciones de bien común, pero tengo que tener claro que esas organizaciones tienen que estar registradas y al día, porque aunque las ONG no pagan impuestos, tienen que declarar de forma informativa. ¿Entiendes? La Sociedad Amiga de los Pobres, el Patronato del Cáncer, CEPROS, Rehabilitación, todo ese tipo de instituciones tienen que declarar de forma informativa y deben estar incorporadas. ¿Vieron? Que es un documento que emite el Ministerio de Hacienda, que es el único documento que admite la DGII para que usted sea ONG. ¿Ok? Es admitido. Si yo tengo gasto de investigación y experimentación sustentado con facturas con valor fiscal, son admitidos. Aportes a los planes de pensiones y jubilaciones. Recuérdense que las empresas aportan el 14.19, es admitido.
un impuesto admitido o se me quedaron las pérdidas. Las pérdidas operacionales que yo tengo son admitidas como gasto, pero hay que prorratearla en 5 años. La empresa de Ana Acevedo tuvo una pérdida de 200.000 pesos en el 2023. Entonces esos 200.000 pesos, ella se le va a aceptar el 20% hasta que ella recupere esa pérdida. O sea, 20 por 2, 4 por 2, 8, 80, no, 40.000 pesos le van a admitir, porque entre 5 los 200.000 entre 5. ¿Ok? Eh, Otro gasto admitido esto es para los bancos. Ustedes saben que los bancos trabajan con dinero de los ahorrantes y debe hacer una provisión en la superintendencia de banco y el Banco Central, de ahí que se nutre el Banco Central, de un encaje que tienen que pagar las instituciones financieras. Entonces, esa provisión que tienen que hacer en el Banco Central está exenta. Es deducible, perdón, está deducible. Una cosa importante que establece la norma 06/2010 es que si tú, que es muy importante, vas a hacer una transacción en la empresa, si la transacción excede a 50.000 pesos, no puede ser en efectivo. Tiene que ser a través de una institución bancaria del sistema. O sea, yo le voy a comprar a Rivera y Paulino, le voy a comprar 20 sillas de mimbre para mi negocio, 100.000 pesos. Yo no puedo dárselo en efectivo porque excede el monto que la norma 06/2010 establece para que yo pague en efectivo. ¿Ok? Tengo que hacerle una transferencia o darle un cheque. ¿Ok? ¿Cómo se determina este impuesto? Bueno, este impuesto sobre la renta se determina como vimos a las personas físicas. Tomamos los ingresos, le deducimos los costos y los gastos admitidos y nos va a dar una utilidad. Entonces, a esa utilidad le vamos a aplicar el 27%. ¿Y qué debemos de llenar? La declaración jurada IR2, que es mucho más extensa que la IR1, que nada más tiene 4 anexos. Esta tiene por lo menos 12 anexos, como vamos a ver más adelante. ¿Tienen alguna pregunta del IR2 o del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas? ¿No? Pues seguimos. Como tenemos examen el lunes, ustedes ven que yo le hago la comparación de personas físicas y jurídicas para también refrescarle el tema de las personas físicas. Ustedes saben que las personas físicas declaran en el IR1 y que nada más tienen una única fecha, que la fecha de cierre es el 31 de diciembre, no hay opción. Y después de ahí te dan 90 días, ¿verdad? Ahora no, las personas jurídicas tienen hoy 4 opciones de cierre, 4. Y después que cierran, la ley le da 120 días para declarar. ¿Por qué? Porque es más complicado. Claro que es más complicado. Determinar el pago de los impuestos de una persona jurídica es más complicado. Nada más hay que ver la cantidad de anexos y de datos que me solicita la administración tributaria, que no me lo solicita con una persona física. ¿Ok? Entonces, la fecha de cierre por defecto para las personas jurídicas es la que está arriba, 31 de diciembre. Y después de ahí tú tienes 120 días. Ya todas las personas jurídicas que cerraron ahora en diciembre tienen hasta el 30 de abril para llenar su declaración jurada sin mora e interés indemnizatorio. Ahora, si tú quieres cerrar en otra fecha que no es el 31 de diciembre, tienes que solicitarlo con una carta motivada a la administración tributaria, diciendo, bueno, por mi actividad yo no puedo cerrar en diciembre porque yo lo que fabrico es ponche.
¿verdad? Mi negocio es vender ponche casero. Estoy debidamente registrada como persona jurídica para hacer vinos y ponche caseros. Entonces, yo no puedo cerrar en diciembre cuando es mi pico de venta. Entonces, yo se lo explico a la administración tributaria y tengo entonces tres opciones para hacer el cierre. 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre. Esas son las cuatro fechas de cierre. Si la fecha límite de presentar, los 120 días, cae sábado o domingo, tengo opción sin mora ni interés al siguiente día laborable. Ustedes saben que debemos de declararlo a través de la oficina virtual. Ningún contribuyente puede operar sin haberse inscrito en la oficina virtual. De la única manera que te van a aceptar físicamente en la administración tributaria una declaración jurada en físico es si tú tienes problemas con tu oficina virtual. Entonces, usted tiene que registrarse como persona jurídica en la administración tributaria, obtener una contraseña y un token, y entonces ya después de ahí todo es a través de la oficina virtual. Cuando usted va a hacer un pago en la administración tributaria, se le genera una autorización de pago con un número específico. Con ese número específico, usted puede pagar a través del Internet Banking de su cuenta de banco como negocio o persona física, o puede con esa autorización de pago ir a un banco comercial y hacer un cheque de administración a nombre del colector de impuestos internos. Si el pago es menos de 15,000 pesos, entonces te puede ir a la administración tributaria y pagarlo en efectivo, pero si es más de 15,000 pesos, no le van a aceptar efectivo en la administración tributaria. Esto es lo que habla aquí en esta parte. Y como siempre, ¿qué pasa si no pagamos a tiempo? Como hemos aprendido, todos los impuestos que están contenidos en el código, si usted no paga a tiempo, se le va a generar eso se llama infracción. Esa infracción se llama mora e interés indemnizatorio. Puede ser un día, me toca pagar el 30 de abril, lo hice el 1 de mayo, ya tiene una fracción. Entonces, ese día, después de pago, va a generar un 10% para el primer mes o fracción de mes y un 1.1% de interés indemnizatorio. Esta parte la vieron ustedes, me imagino, en tributación 1, pero ahí creo que lo hemos repasado, no recuerdo esa parte. Este es la guía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es ver con detalle una presentación del artículo que todos ustedes deben de dominar, que es el de los gastos admitidos. ¿Ok? El artículo 287. Vamos en la misma plataforma. Tenemos una presentación que yo le preparé a ustedes sobre los gastos admitidos. Recuerden que este tema no va para el parcial, ¿eh? Este tema se evalúa de forma independiente, solo, de tan importante que es. Recuerden que cuando empezamos a comentar, habían solamente 12 o 13 estudiantes, ahora hay 20, así que todas las tareas que quien las subió no tiene valor, porque no están actualizadas. Miren que dice 2025-2. Así que van a tener que trabajar otra vez con esas tareas. Aquí tenemos una presentación del artículo 287 que dice Maestra Colón. ¿Ok? Vamos a verla. Ya hemos comentado un poco cuando estamos viendo la guía número 10, pero aquí está ya con detalle cómo se aplica, qué monto, qué tasa y cómo nosotros tenemos que hacer los cálculos. ¿Ok? Ahí no lo dice, pero es el artículo 287. Dice la presentación, bueno,
Aquí lo dice el artículo, correcto. Voy a tener que cerrar un poquito aquí los asistentes. La depreciación es un gasto admitido. Los bienes que se deprecian son aquellos que tienen forma corporal, una computadora, un carro, un edificio, las maquinarias, un inversor, etcétera. Todos aquellos bienes que tienen forma corporal se deprecian, excepto, ¿excepto quién? El terreno. Correcto, Elizabeth. Solamente hay un bien que no se deprecia, que es el terreno. ¿Ok? Entonces, la ley establece algo que nosotros no hemos visto en ninguna contabilidad, que sea por categoría, categoría uno, 2 y 3, en donde la categoría uno es solamente edificaciones y componentes estructurales de esas edificaciones. Esa es la categoría uno, edificaciones. Noemi, ¿no se está viendo? Más, eso le iba a decir, se ve donde dice UAS virtual, pero si usted está presentando algo más, no se ve nada. Ah, pues está bien, gracias, mi amor. Ok, ok, aquí está. Ya, ahí, ahí la vemos, ¿verdad? Sí. Sí, ahora Perfecto. sí, maestra. Miren ahí la definición, artículo 287. Yo fuera ustedes, cojo ese artículo 287, que es larguito, lo imprimo, lo reduzco, lo reduzco, lo imprimo y lo guardo en mi cartera. Un contador debe manejar ese artículo al dedillo. Porque, ¿qué es lo que quiere mi cliente? Que pagar menos impuestos. Y de la única forma que yo lo puedo ayudar es sabiendo cómo se maneja ese artículo. ¿Ok? Entonces, categoría uno, edificio. Categoría 2, automóviles y camiones livianos de uso común. O sea, de uso liviano es de 4 ruedas o menos. Yo, como no soy mecánica, la ley habla de ejes, pero yo, en mi mente, 4 ruedas o menos va en la categoría 2. Desde que tiene, desde que tiene 6 ruedas o 5, no va. No he visto carro con 5, pero puede aparecer uno, ¿verdad? Entonces, camiones livianos, automóviles livianos de uso en la empresa, muebles de oficina, escritorio, archivos, estantes, computadoras, sumadoras, ¿verdad? Inclusive podríamos poner hasta la fotocopiadora, podríamos. Aunque algunos contadores, la fotocopiadora la ponen como categoría 3, ¿verdad? Categoría 3 es todo bien depreciable que no caiga en la uno o en la 2 va para la 3. Pero aquí en este cuadrito que sigue está más clarito. Vamos a ver, déjeme ver si así. Esta está más bonito ahí, pero no me dice lo que va en cada categoría. ¿Ok? Categoría uno, 2 y 3. Entonces, edificios y mejoras estructurales. Una mejora estructural, una cisterna, un pozo séptico, un gazebo, eh, un gazebo que yo hago en la azotea para que coman los empleados, ¿verdad? Eso es un componente estructural. Columnas que yo le agregue al edificio, ¿verdad? Para hacer una tercera planta. Todo es un componente estructural. Por eso lo ponen separado, ¿verdad? Un 5%. Categoría 2, solamente van automóviles livianos, equipos de oficina y de cómputo. Tres cosas, tres tipos de equipo. Un 25. Y la categoría 3 es como un zafacón. Todo lo que no cae en la 1 o la 2, que es un bien depreciable, va para la 3 y es un 15. Ahora, esa tasa se le aplica al valor en libros.
¿Cómo tú determinas el valor en libros? Contabilidad uno, costo original menos depreciación acumulada. Entonces, todos los años tú tienes que tener eso bien clarito. Eso está en el formulario D, que lo vamos a ver después cuando estemos llenando el IR2, eh, donde uno lleva ese control. Ahí está lo mismo, ¿verdad? Pero el 5, 25 y 15, pero me dice que cae en cada categoría. ¿Cómo debemos de computar la depreciación de los activos categoría 1, 2 y 3? La ley establece en el reglamento que el reglamento del código el reglamento nos dice cómo debemos aplicar la ley, ¿verdad? Y el reglamento del impuesto sobre la renta es el 139-98. Pasa que en esta presentación yo se lo pongo junto, pero es bueno que ustedes sepan que cada título del código, excepto el uno, tiene un reglamento de aplicación. Y el del impuesto sobre la renta es 139-98. Entonces, los bienes clasificados en categoría uno, el reglamento establece que se lleven con contabilización separada. O sea, si Jumbo tiene 14 locales diseminados en el país, debe haber una separación para fines del cálculo de la depreciación. Los 3 locales de Santiago separados, pero eso es una hoja de cálculo que yo tengo que tener, porque yo llevo contabilidad financiera, pero para fines fiscales tengo que tenerlo separado por edificio o por edificación, ¿verdad? Mientras que los bienes categoría 2 y 3 yo lo puedo poner para fines fiscales todos juntos. O sea, en la categoría 2 va equipo de cómputo, de oficina y automóviles livianos. Yo hago un listado para fines fiscal de esos 3 tipos de bienes de forma conjunta. Y todos los equipos que no sean uno ni dos, los pongo en un solo listado para fines fiscales como categoría 3. Después, cuando estemos haciendo la práctica, ustedes van a ver esa parte. ¿Ok? Eh, Cuando yo compro un edificio, yo compro ahora, hoy estamos a 10 de abril, ¿verdad? Nos recordó una joven, a 10. Yo compro un edificio hoy en 10 millones de pesos. La depreciación que yo voy a hacer para el año 26 de ese edificio va a comenzar con el día 10 de abril. Y es lo que dice ahí. Se incorpora como activo al momento que yo adquiero ese bien, que fue hoy, el día 10. Se le aplica el coeficiente de depreciación. ¿Cuál es el coeficiente de depreciación de la categoría uno? ¿Quién me dice? 2%, maestra. Correcto, Ana. El 5, pero que no le dije tasa, sino coeficiente. Esta gente enredan a uno en la ley. Hay que saber manejar el término, ¿verdad? Entonces me dice ahí, aplícale el coeficiente o tasa de depreciación a la proporción del valor que corresponda al tiempo de dicha incorporación o tenencia. En español, aplíquenle la tasa desde el momento que usted lo compra hasta el cierre. Compramos el día 10 de abril hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Si yo compré ese edificio y gasté 2 millones para repararlo, todos esos bienes todos esos materiales que yo he comprado que tienen ITEVI, yo no puedo deducirlo del ITEVI por pagar. La ley dice, no, 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 no. Tú tienes que cargarle los 2 millones más 18 del ITEVI que te cobró la ferretería por esos materiales, tienes que cargárselo al valor de el edificio que compraste. Lo compré en 10 y gasté 2 millones más 360.000 de ITEVI.
el activo tiene que ser registrado por 12.360.000. ¿Por qué? Ah, pero claro, la DGI sabe que 2 millones de pesos, yo adelanté 360.000 pesos, entonces no voy a pagar ITEVI nunca al gobierno, voy a durar muchos meses para pagar, porque he adelantado mucho, 360.000 pesos. O sea, voy a tener siempre saldo a favor. Entonces la ley dice, no, 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 no. El ITEVI que tú incurras, porque comprar un bien inmueble no paga ITEVI. Pero si yo tengo que arreglar ese inmueble, va a pagar ITEVI, ¿verdad? Aquí está un ejemplo. Se compró un edificio el 1 de abril del 2020 y el valor fue 3 millones. ¿Cuánto va a ser la depreciación al 31 de diciembre del 2020? No voy a aplicarle el 5 a 3 millones. No, 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 no. Voy a aplicarle a la proporción del tiempo de esos 3 millones que entró a formar parte de mis activos. Entonces, ¿cuántos meses ha sido mío? Abril completo al 31 de diciembre, 9 meses. Entre los 12 meses del año, por el valor del activo, a esta base, a esta proporción, es que yo le aplico el coeficiente, que es el 5. Entonces, la depreciación de ese activo, desde el momento que formó parte de mis activos, es 112.500. Si fue como yo le dije, que lo compramos el día 10, ¿verdad? Ya no puedo usar la base de meses, sino días que tiene el año, ¿verdad? Entonces, los días, si lo compré el 16 de abril, como en este caso, el 14 de abril, tengo, no, el 16 para llegar a abril, 14 días, más los 240 días de los 8 meses, me da 254 días. Y digo, 254 entre 360 por 3 millones, a esta proporción le aplico el coeficiente. Por eso es que es bueno comprar los activos, registrarlos día 30 o día primero, para no tener que trabajar con los días, pero no es difícil, es posible, ¿verdad? ¿Entendieron ahí en cuanto la depreciación de la categoría 1? Y hay un ejemplo y vamos a hacer otro en vivo para la próxima clase. Ya estoy nada más la parte teórica para que la vayan dominando, ¿verdad? Entonces, una cosa importante. Yo le dije que gastamos 2 millones reparando el edificio, ¿verdad? Que compré en 10 millones. La ley establece que en el año de la compra solamente me van a aceptar como gasto el 10% del bien. Y la otra parte la tengo que capitalizar. ¿Qué quiere decir capitalizar para la ley? Sumárselo al valor del activo. Y aquí lo presentamos. El edificio que compramos costó 3 millones, pero gastamos 510.000 pesos para repararlo en ferretería, pagándole al ingeniero, etcétera, etcétera. ¿Me van a aceptar todo eso como gasto? En el año que lo compré, tengo que hacer la tarea. Solamente me van a aceptar el 10% como gasto de ese año. La diferencia, que son 210.000, fiscalmente, no en los libros míos de contabilidad, tengo que sumar esos 10.000 a los 3 millones y a ese monto es que le voy a aplicar el 5%. Esto establece la ley por el mismo tema que le dije. Cuando uno va a hacer una reparación a un bien inmueble, es costosa. Y si la ley me acepta todo eso como gasto, es muy probable que ese año y ni el siguiente pague yo mucho impuesto. Entonces, el Estado necesita recursos. Por eso me pone un tope como gasto de reparación, el 10% para ese año, y el resto lo tengo que prorratear. ¿Oyeron? En la vida del activo. ¿Cuánto es la vida de un activo fijo?
edificación, usted nomás tiene que decir 100 entre 5, 20 años. Esos 210,000 que no me aceptaron como gasto, yo lo voy a recuperar en 20 años, ¿verdad? Pero lo voy a recuperar. Cuando tú vendas un activo, un edificio o una mejora, enajenado es sinónimo de vender. eh, si tú lo vendes por debajo de tu valor en libro, tiene una pérdida de capital. Si tú lo vendes, si el edificio, el valor en libro es 2 millones y tú lo vendes en 2,500,000, esos 500,000 se considera ganancia de capital. Eso está en el artículo 289. Y esos 500,000 pagan impuestos sobre la renta. Y está en la declaración jurada. Y la DGI sabe cuál es el valor en libro. Claro, porque en el formulario D yo le mando esto, ¿verdad? Ellos saben cuando yo tengo ganancia de capital o pérdida de capital. ¿Ok? En cuanto a la categoría 2, es más fácil porque primero, no tengo que tener cuentas separadas fiscalmente para cada edificio que tengo o mejora. En la categoría 2 y 3 se pone en conjunto, se haga un listado. Ahora, cuando yo compro, si yo compro en el año 2026, puede ser en enero o puede ser el 30 de diciembre, lo que yo compré solamente me van a aceptar que le sume al balance del inicio del año el 50% para aplicar la tasa. Ahí está, pero aquí hay que verlo con números. Mírenlo ahí. Yo tenía en el 2019 1,800,000 de balance de categoría 2 fiscalmente. En el 20 compramos 2 camionetas y equipo de cómputo por 60,000. Estos dos valores no me van a aceptar que yo lo sume íntegro al 1,800,000. La ley y el reglamento establece que en el año de la compra solamente le puedo sumar el 50%, la mitad de 670,000 y la mitad de 60,000. Y a ese monto es que le voy a aplicar el coeficiente, que es el 25%. Y en el mismo formulario, en el mismo anexo D, me dice ahora, cuando yo termino el 2020, me dice agrega el otro 50% de la compra del año para que en el 2021 tú puedas aplicarle la tasa a esa parte que no le aplicaste en el año 2020. Eso es lo que dice todo eso que está ahí. ¿Verdad? Te lo va a leer con cuidado. Si yo tengo que reparar el carro, la computadora y los equipos de oficina, me van a aceptar el 100% como gasto. Sí, solo sí, lo hago como establece la ley. Facturas válidas para crédito fiscal. ¿Ok? Si yo vendo activos de la categoría 1 y 2 por encima de valor el libro, tengo una ganancia financiera. Si lo vendo por debajo del libro, una pérdida financiera. También, en vez de la palabra financiera, podemos decir operacional. Mientras que los activos categoría 1 es ganancia de capital, cuando yo vendo categoría 2 y 3, gano o pierdo, son ganancias o pérdidas del periodo u operacionales. ¿Ok? Ahí está el ejemplo que vimos. Lo vamos a ver nosotros en vivo con un ejercicio que voy a coger el que está en la plataforma y lo voy a hacer con ustedes desde el inicio hasta el final. Dice aquí que los gastos de mantenimiento son aceptados 100% siempre y cuando sean con facturaciones válidas. Ahora bien, si mi negocio es alquilar carros o alquilar equipos de sonido o alquilar lavadoras, la depreciación de la categoría 2 y 3 no es 25 ni 15, sino 50 y 30. Cuando mi negocio sea arrendar, eso es alquilar bienes
Categoría 2 y 3, la ley establece que la tasa o coeficiente sea 50% y 30%. O sea, si mi negocio es alquilar vehículos, se van a depreciar en 2 años. Si mi negocio es alquilar equipo de sonido o lavadora o muebles o carpas para tapar el sol, para hacer actividades, etcétera, etcétera, más o menos en 3 años. Más o menos, porque 30 por 3 me da 90. 3 años y un poco, ¿verdad? Se van a depreciar. El doble de lo que es un negocio común, que no arrienda. Eh, ya lo explicamos esto, de la adición para la categoría 2 y 3. Amortización, ya yo les dije, se amortizan los bienes que se agotan, como es una finca de plátano, eh, una finca de madera, de árboles para talar madera, una mina, un pozo petrolero que aquí no tenemos, pero esos se agotan. Se, las donaciones, como hablamos, pero ahora vamos a ver un ejemplo, son aceptadas como gasto hasta un 5% de la renta neta. Ahora, si yo tengo pérdida, no me aceptan la donación como gasto. ¿Entienden? Tengo que tener ganancia. Y de la ganancia nada más me aceptan el 5. ¿Y qué pasa si yo no dono más de lo que me aceptan? Me lo imputan el gasto. O sea, se me lo suma a la utilidad que yo reporté. Si yo reporté una ganancia de 100.000 pesos y dentro de esos gastos hay una donación de 70.000 pesos, solamente me van a aceptar 5.000. ¿Y qué van a hacer? Que a esos 100.000 pesos que yo reporté, me le van a sumar 65.000 de un gasto imputado o no aceptado, o un gasto en exceso. Eso también lo vamos a ver con numeritos más adelante. Ahí dice ya el 5% por la ley 1192 y otro 5% por la Ley General de Educación. Pero en el Código Tributario no me habla de esto, pero es bueno que ustedes lo sepan, que podemos. Y miren, las donaciones son una especie de publicidad hermosísima. Muchas empresas prefieren, en vez de poner un anuncio en la televisión o en el radio o en el periódico, o pagar a un youtuber para que le promocione, eh, hace donaciones y las publica, ¿verdad? Es una forma de hacer publicidad. Aquí hay 3 escenarios donde hay pérdidas. Perdí 1.000.000 de pesos, pero había donado, en mis estados, dentro de esa pérdida, habían 80.000 de donación, no me lo aceptan. Mi pérdida reportada fiscalmente va a ser 920.000. ¿Por qué? Porque no me aceptan donación si hay pérdida, ¿verdad? Aquí mi ganancia fue renta neta imponible, 1.000.000 de pesos. Doné 80. ¿Me van a aceptar los 80? Tengo que hacer la tarea. Entonces, ¿qué yo hago? A lo que yo reporté, le sumo lo que doné y le aplico el 5. Solamente me van a aceptar 54.000. O sea, yo reporté ganancia y dentro de los gastos que reporté una donación de 80.000. ¿Me la van a aceptar? Bueno, tengo que aplicar la matemática. Sumo a lo que reporté, lo que hay de donación, y le aplico el 5, me da 54.000. Esto es lo único que me van a aceptar. La diferencia de 54 menos 80, que es 26, me lo imputan o no me lo admiten. Y la administración tributaria, aunque yo mande el IR2 con 1.000.000 de utilidad, me va a decir, no, doña, usted no se ganó 1.000.000, 1.026.000, porque usted cedió lo que dice la ley de donación con 26.000 pesos. Este escenario me aceptaron todo lo que doné, fácil, porque me gané 1.000.000, doné 30,
lo sumo, le aplico el 5, me da 51.500, no me excedí porque solamente doné 30. Esos son los tres escenarios de las donaciones, cómo yo reviso lo que me van a aceptar o no. Ahora, lo ideal es que mi cliente me llame antes de donar y me diga, oh, licenciada, mira, yo tengo una ganancia de 2 millones de pesos. ¿Hasta cuánto yo puedo donar? Ah, yo le digo, ok, te puedo donar hasta 108.000 pesos. Eso se lo van a admitir. ¿Entienden? Ana. Maestra, una Ajá. pregunta, porque yo estoy como media confundida. Ajá. La dije, y Deje está y defendiendo, está defendiendo su ganancia o está defendiendo la empresa, porque ya yo no entiendo. adiós, mi hija. Ella está defendiendo las recaudaciones del Estado porque le dan premio. Ahora, ella es el ente regulador. Ella no te va a poner a pagar de más, pero no te va a decir cómo pagar menos, porque ella lo que quiere es recaudar para que eso vaya al presupuesto del Estado. El que defiende a la empresa somos nosotros, los contadores con conocimiento, sin violar la ley. ¿Entendiste? Cada quien en su lugar. Ellos son un ente recaudador. Nosotros somos un profesional para que la empresa cumpla con la ley y no tenga problemas fiscales. El que defiende somos nosotros. ¿Entendiste? Por eso te tiene que aprender el artículo 287. O sea, profe, que el dinero que yo voy a donar, esa parte está libre de impuestos. Está exento. Oh, mira qué Vamos a bien. decir exento no, deducible. Pero no todo, como yo te dije. Yo voy a hacerle un ejercicio más adelante, porque eso ahí, números fríos, sin ustedes saber qué yo tengo que hacer, no tiene sabor. Cuando yo haga la práctica con ustedes en la próxima clase, ustedes van a ver de dónde sale el 5, cómo se busca el 5 y eso. Pero recuérdate que hay un tope, 5%. Y a quien tú le donas, tiene que hacer una llamadita. Hogar de Martina, ¿usted está incorporada? Sí, mándeme una copia. ¿Y usted está al día con las declaraciones que tiene que hacer a la DGI? Sí, mándeme una copia, porque yo pienso hacerle una donación, pero tiene que estar al día, porque si no, no le voy a donar a ustedes, le voy a donar a otra institución. Hay que hacer la tarea, como digo yo. No es a cualquier gente que usted le dona, tiene que estar como dice la ley. ¿Ok? Bueno, cuando las cuentas incobrables, ¿qué pasa aquí? Las cuentas, yo quiero acabar de esto, me van a dar un chance, ¿oyeron? Las cuentas incobrables, también le llamamos cuentas malas, también le llamamos cuentas dudosas. La ley me establece que yo puedo deducir esas cuentas malas o incobrables, pero como ella dice. Entonces, hay dos formas, la forma directa que la ley me establece y la forma de la estimación. Yo siempre uso la estimación. ¿Por qué? Porque la forma directa le agrega un costo adicional a la empresa porque hay que ir a los tribunales. Usted tiene que iniciar con un abogado una demanda en cobro de pesos en los tribunales. Entonces, si tú me debes a mí 20.000 pesos y yo tengo que pagar un abogado para que me ponga, te mande un acto de alguacil y me cobre su honorario y todo lo demás, yo lo pienso dos veces, ¿verdad? Porque a veces el abogado me puede cobrar más de lo que tú me debes. Pero hay empresas que tienen que hacerlo en los tribunales, porque las deudas son millonarias, pero cuando son deudas pequeñas, me voy por la estimación. Dice aquí que las pérdidas ocasionadas por dar crédito malo son admitidas si están debidamente justificadas. Para tú justificar sacar una cuenta como mala, tiene que haber una cesación de pago de 4 meses sin pagarte. Tiene que haber una declaración de quiebra de esa persona que te debe. Tú tienes que establecer que tú le has caído atrás a ese deudor
lo ha llamado, le ha mandado los cobradores y no sabe dónde está. Tiene que haber una demostración en la administración tributaria. Y la número 4 es en los tribunales, que tú has iniciado el proceso de cobro compulsivo. Como que esto da quizá un poquito de lucha demostrarlo, nosotros siempre trabajamos con la estimación. Miren, ahí está lo que yo le dije, 4 meses sin recibir abono, ¿verdad? Eh, si a ti te deben este monto, 4,000 y pico de pesos, tú no tienes que llevar ninguna prueba y la puedes cancelar directamente como gasto, pero aquí está lo que yo le estaba diciendo. La forma directa fue la que le dije previamente. Demostrar que no te pagas 4 meses, demostrar que tú no encuentras ese cobrador, iniciar el proceso en los tribunales. Esa es la forma directa. Ahora, el método indirecto, que es el que yo uso, por sencillo, es este. La administración tributaria le va a aceptar el 4% del balance de las cuentas por cobrar al cierre del ejercicio. Pero además de esto, tú tienes que tener un listado de los clientes que ya están atrasados, ¿verdad? Por si te dicen, pero ¿cómo le vamos a aceitar el 4 si ninguno de sus clientes tiene más de 30 días de atraso? Tiene que tener 190, 120 días o más para aceptártelo, ¿verdad? Pero usted tiene que tener un anexo en su empresa, porque eso no se sube a la plataforma, pero usted tiene que tener un listado de los clientes que están atrasados. Hay un documento que las empresas hacen que se llama análisis por antigüedad de saldos. Entonces, con ese análisis de antigüedad de saldo, yo le saco una copia y si la DGI viene a fiscalizarme, yo le enseño ese documento. ¿Ok? Una cosa importante es que si yo uso el método directo, no puedo volar al de la estimación sin a tener una carta de la administración tributaria. Porque nada más hay dos métodos, el directo y el indirecto o estimación. Si yo estoy usando el directo, no puedo irme para la estimación al otro año si no tengo una carta de la administración tributaria autorizándome esto. Entonces, el método directo no requiere autorización de la DGI. Yo lo que tengo que tener en mis archivos, el acto de alguacil o la demostración de que tiene más de 4 meses que no paga o varias demostraciones de que le he caído atrás a ese cliente y no me ha pagado. ¿Ok? Ahora, el método indirecto, si yo necesito eh, coger el balance de las cuentas por cobrar y aplicarle el 4%. Y el que vamos a ver en la práctica es el indirecto, porque el directo no tenemos que hacer nada, sino cumplir con lo que dice la ley y cancelarlo. El plan de pensiones y jubilaciones, lo que aporta el empleador, mírenlo aquí abajo, 7,9 para salud, 7,10 es aceptado como gasto. Además, te aceptan el 1% del Infotec como gasto y lo que tú pagues de riesgo laboral también es aceptado. Los seguros, los daños extraordinarios, ya lo vimos. Eh, los bienes, el costo fiscal de los bienes vendidos son aquellos costos de bienes no monetarios que pueden ser ajustados por inflación. Los bienes monetarios son aquellos efectivos, cuenta por cobrar, ¿verdad? Son monetarios. Los no monetarios, equipos, inventarios, etcétera. Entonces, los bienes no monetarios yo lo puedo ajustar a los índices de inflación que publica el Banco Central. Esto es parte del 287. Esto no tiene sentido. Estos ajustes por inflación porque hay otros más importantes. Ya ese está muy bien. Los gastos de investigación y de desarrollo, siempre y cuando
estén soportados en facturas con valor fiscal. Yo soy mi negocio es hacer medicinas, un laboratorio de medicina, entonces yo estoy ahí experimentando una nueva vacuna para el COVID o para la caída del pelo. Entonces, todo eso que yo gaste ahí, si está soportado con facturas válidas, son aceptados como gastos. Las pérdidas, aquí yo se le expliqué también, las pérdidas es cuando mis costos y mis gastos superan mis ingresos. Entonces, yo me lo aceptan como deducción, pero en un periodo mayor, no mayor de 5 años. Cada año me van a aceptar el 20%. 100 entre 5, 20% cada año. Se amortiza, se deduce, perdón, la pérdida. Eh, el artículo 36 y el reglamento, el artículo 287 y el artículo 236 del reglamento 139-98, que no se lo puse ahí, establece que los gastos por atenciones, y esto es muy importante, en restaurantes o cualquier lugar público a clientes, siempre serán aceptados, siempre que yo diga el nombre del cliente con quien yo me reuní, la empresa que trabaja ese cliente potencial y qué hace esa empresa a la que yo le estoy invitando a cenar o lo estoy llevando a Cacana o a Juan Dolio o a Puerto Plata, que es lindísimo, ¿verdad? Entonces, se aceptan esos gastos, pero usted tiene que poner claro el nombre del cliente, su cédula, para qué empresa trabaja y a qué actividad está vinculada esa empresa que yo le estoy brindando esa cena o lo estoy llevando a un resort, por ejemplo. Los gastos de viaje también son aceptados siempre y cuando yo demuestre a qué actividad es que vamos a Miami, a un congreso. Ok, un congreso eh, de cómo vender zapatos. Ok, porque mi tienda es de zapatos. Entonces yo tengo que tener folletos de ese congreso, recibo de la inscripción y recibo del hotel. Con todo esto, entonces me aceptan los gastos de viaje. Así que eso está en el reglamento, no está en el 287, pero en el reglamento sí está. ¿Ok? Los gastos realizados en convenciones que se hagan en el país, que el país sea sede, también los gastos por arrendar espacio, un local para hacer la convención, arrendar proyectores, equipo de sonido, data show, etcétera, etcétera, también son aceptados, siempre y cuando me den factura con valor fiscal. En el artículo 39 del reglamento 139-98 me habla claro, me dice, los documentos a ser conservados por el contribuyente o responsable deberá guardar estos documentos por 10 años. Si es documentos de aduana y cualquier otro comprobante que demuestre el costo de la mercancía, si es por aduana. Pero ustedes saben que hay algo que se llama la prescripción. Si a un cliente mío vienen a los 5 o 6 años, a los 4 años, a pedirle documentación, yo le mando una carta y alego prescripción para esa investigación. Porque la ley en el artículo 21 al 25 habla de la prescripción, que es la acción que tiene, el tiempo que tiene la DGI para exigirme a mí documentos. O sea que yo no sé por qué hay un desfase entre el reglamento en el artículo 39 y lo que dice la ley en el artículo del 21 al 25. Pero usted como asesor tiene que saber lo que va a hacer, ¿verdad? Y ahí se acaba la presentación de este tema. Déjeme yo apagar aquí.